Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brain Nuts. Y vamos a hablar de la ansiedad y el estrés en exámenes y cómo combatirla, porque esto es algo que a Esperanza y a mí nos toca muy de cerca. Sí, porque somos dos personas que nos lo dejamos todo para el último día, sin más de un tirón de orejas nos hemos llevado alguna vez. La verdad es que sí. No sé si lo sabes, Alba, pero la ansiedad en época de exámenes se produce por la presión que nos supone eso, ya sea de los estudios, con los familiares, los amigos, y que a niveles moderados es incluso bueno. Eso es, pero a niveles ya más altos bloquea al estudiante. Así que vamos a ver algunos consejos, ¿te parece? Venga, vamos a verlos. 1. Organízate bien. Según recomienda la UNED, es esencial que te planifiques bien lo que tienes que estudiar, los trabajos que tienes que realizar. Esto es algo básico y esencial que siempre nos han dicho nuestros padres, nuestros familiares, y a lo que nunca le hemos hecho caso, por eso luego nos pilla todo y nos pasa lo que nos pasa. 2. Practica ejercicio, y es que se ha demostrado que las personas que hacen deporte reducen el riesgo de padecer estrés. De hecho, las personas que van en bicicleta al trabajo reducen el riesgo de estrés en un 52%. Además, también lo hacen los adolescentes que practican yoga, por ejemplo. O sea que, Esperanza, sea como sea, tenemos que sacar un ratito al día para el deporte, para despejarnos, porque es importante despejar nuestra mente en algún momento del día. Y oye, el ejercicio siempre es bueno para la salud y siempre es bueno para ayudarnos. Yo, por ejemplo, un buen tip, yo por ejemplo me grabo los temas en audios en el iPhone, y cuando me voy a correr me los pongo y los voy escuchando y voy estudiando mientras hago deporte y me despejo. Tercer consejo, y que la gente nos suele seguir mucho, que es el de descansar. Alba, ¿cuán de común es estar de exámenes y decir, pues hoy no duermo, hoy me quedo hasta las 3 de la mañana? ¿Cuántas noches estamos hasta las 4 de la mañana estudiando? O nos levantamos a las 4 para estudiar. Efectivamente, la verdad es que nosotras no somos las más brutas hablando en este sentido, pero hay gente que a lo mejor estudia toda la noche y luego aparece con el termo de café. Pues bien, no nos recomiendan en principio hacer esto, obviamente porque el descanso es primordial, pero en el caso de que tengáis que hacerlo sí o sí, es recomendable que después del examen descanséis, aunque sea media hora, y no os pongáis enseguida a estudiar la otra materia, sino que toméis unas horas para recuperarlas, unos minutos, vamos. Que si no puedes descansar por la noche, que después del examen intentes retomar el tiempo. Efectivamente. Cuarto consejo, lleva una buena alimentación, y es que todos sabemos, Esperanza, que en época de exámenes parece que nos pilla un poco el toro en todo lo que hacemos y no tenemos tiempo ni para cocinar. Sí, porque aquí no he ido a hablar que si comida precocinada, que si fritos, vamos, todo lo contrario a una nutrición sana solo para poder seguir estudiando. Y digo yo, ¿no será mucho más fácil coger y hacerte una ensalada que viene ya la lechuga está cortada? Cogerte una pieza de fruta en lugar de una pieza de bollería industrial. Mucho mejor, mucho más sano, mucho mejor para nuestra mente y para poder rendir en el estudio. Quinto consejo, piensa en positivo. Sé que esto es más fácil decir que hacerlo, pero es que es necesario, porque si no, luego ¿qué ocurre? Que nos bloqueamos en los exámenes y no sabemos cómo resolver cosas que de otra manera, si fuéramos más optimistas, sí que sabríamos hacerlo. Te quería comentar ahora que esto es un poco contradicción, porque normalmente la gente que se suele poner más nerviosa en los exámenes y bloquearse suele ser la gente que mejor lo lleva preparado. Y esto me recuerda un poco a ti. Un poco. La verdad, yo es que me suelo quedar en blanco en los exámenes. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis darle a like y suscribiros si os ha gustado. Os dejamos en la cajita de información todos los enlaces a la información que hemos comentado, además de más contenido por si queréis profundizar un poquito más, y nuestras redes sociales. brainnuts_. No olvidéis seguirnos. Hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Perdón.